la bacteria se hace resistente a calor, desinfectantes, radiaciones ionizantes. ¿Qué nos falta? ¿Qué pierde? ¿Y qué pierde? La capacidad de reproducción. O sea, la espora, ¿qué pasa? No se puede reproducir. Y para que se reproduzca, tiene que perder la condición de espora. ¿Está claro eso? Bien. Hay una cosita ahí que me hace un poco de ruido. Estamos diciendo que se va a formar una espora. La primera pregunta que yo haría sería ¿por qué se forma? ¿Cómo se da cuenta? ¿Está claro que tiene que haber alguna condición de esporulación? No sé cuál, pero cada bacteria va a tener sus propias condiciones que van a generar la esporulación de la bacteria. Puede ser la radiación ultravioleta, puede ser la concentración de alguna sustancia en particular, ya sea que aumentó esa sustancia o disminuyó esa sustancia, la presencia de oxígeno, la ausencia de oxígeno, depende cuál sea la bacteria, va a haber alguna o algunas condiciones que determinen que la bacteria comienza un camino metabólico raro, porque lo que estoy diciendo es que la bacteria sale del metabolismo de crecimiento que venía y de repente dice, vamos a modificar. Cuando digo vamos a modificar o la bacteria se va a modificar en condiciones de espora, lo que le va a pasar a la bacteria, ¿qué es? La pared bacteriana va a cambiar. El cromosoma bacteriano va a cambiar. El metabolismo va a cambiar. El tamaño y forma va a cambiar. Dicho de otra forma, ¿qué estoy diciendo? Todo. La parte particular de esto es, si la espora no se reproduce, ¿están de acuerdo? No se reproduce, ¿está viva? ¿Tiene capacidad reproductiva? No en ese momento, pero si las condiciones vuelven a ser favorables, y ahora aparece la parte más difícil de entender. La primera condición es cómo se da cuenta que llegó a condiciones favorables. Sí, no hacía nada. Y de alguna manera debe interactuar con el medio. O sea, tiene que interactuar con el medio, ¿por qué? Porque si no, nunca más sale eso. Y la segunda parte es, como bien lo dijeron, se transforma en bacteria vegetativa. Pero para transformarse en bacteria vegetativa se tiene que modificar. Y para modificarse se tiene que organizar. Y para organizarse necesita energía. Y si no tiene metabolismo, ¿dónde la saca? Bien, bueno, ahora te agrego, no tiene metabolismo. Es más, no hay ATP. En una espora no hay ATP. No. UTP tampoco, CTP tampoco. Te saco todos los nucleótidos fosfatos. No hay nucleótidos fosfatos. De hecho, se pierden. Es parte de uno de los pasos de la esporulación. A ver, si fuera así, la única forma de que una espora germine es que agarre una molécula enorme del medio, como el ATP, y que lo meta dentro de la bacteria para poder obtener energía por difusión simple porque no tiene energía dentro.
me parece que esa no cuadra. Tiene que tener fuente de energía a nivel molecular de alguna forma que no son las energías tal cual las conocemos. ¿Claro? Bien. Primero, ¿todas las bacterias pueden formar esporas? No. De los géneros más importantes son el Bacillus y el Clostridium, aunque también hay otros géneros, como el Esporosarcina, que pueden formar esporas. Hay alguno que otro más, pero son muy pocos los géneros que forman esporas. Bien. ¿Por qué son importantes el género Bacillus y el género Clostridium más que el Esporosarcina? Dentro de esos grupos tenemos bacterias que causan putrefacción o enfermedades en general. Algunas reconocidas por ser altamente patógenas. ¿Sí? Para nombrar algunas de las más conocidas. Dentro del género Bacillus podríamos nombrar al Bacillus anthracis. ¿Sí? Conocido por producir una enfermedad conocida como anthrax. ¿Sí? Anthrax, enfermedad de Cumberland, grano malo, tiene varios. Bien, también podemos nombrar a alguien bastante parecido que es el Bacillus cereus, que produce intoxicaciones alimentarias. ¿Sí? ¿Está? Y hay más bacterias dentro del género Bacillus que podrían generar, hay algunas que producen enteritis necrosante, hay más cosas del género Bacillus. Y dentro del Clostridium, ¿qué tenemos? También bacterias que causan enfermedad o, por ejemplo, bacterias que causan putrefacción. Dentro de las importantes, el Clostridium tyrobutyricum pudre los quesos, particular, sobre todo los quesos de larga maduración, o las más conocidas por la patogenicidad son el Clostridium tetani, que produce tétanos, el Clostridium botulinum, que produce botulismo, y el Clostridium perfringens, que produce intoxicaciones alimentarias o enteritis necrosante. Depende de la variante y depende del Clostridium. Pero también podría agregar el Clostridium novi, Chauvey, y unos 20 Clostridium más, que juntos o por separado pueden producir enfermedades como la gangrena. También son conocidos por eso. O sea, claramente no está bueno contagiarte una cosa de estas. ¿Sí? Y lo más importante, ¿dónde viven? Las esporas sobreviven en el polvo, tienen muy pequeño tamaño y pueden flotar en el aire. ¿Está claro? O sea, la probabilidad de encontrarte con una espora es sumamente alta. La clave está en encontrarte con poca cantidad cada vez que las consumís, ¿sí? Y eso no sería problema. ¿Sí? En general, prácticamente hay contadas excepciones donde las esporas, por ejemplo, la ingestión de esporas, solo en contadas excepciones produce enfermedad. ¿Sí? La única descrita como tal son la enteritis necrosante y sobre todo el botulismo del lactante. ¿Sí? Como enfermedades de importancia. Y después, ¿qué tenemos? Si entran por lugares que no están preparados por las barreras inmunitarias, como puede ser a través de la piel, por una lastimadura, ahí sí podemos tener otro tipo de enfermedades, como hablaba antes de la gangrena, o del tétanos, o del botulismo por heridas, que también existen. Es raro, pero aparece. ¿Está claro? Bien. Todas las esporas en general no causan enfermedad. ¿Fui claro con eso? Hay excepciones donde sí. Hay excepciones, pero lo típico que es, las esporas no son un problema mientras permanezcan en forma de esporas.
¿Fui claro con esto? Paso a ver por qué las esporas se forman. Fundamentalmente por un cambio de bajos niveles de nutrientes, principalmente calcio, nitrógeno y fósforo. Eso es lo que va a determinar que la organización genética de esa bacteria va a hacer que ciertos receptores se expresen y otros receptores genéticos se inhiban, generando una modificación del ciclo celular. Tenemos que salir del ciclo de crecimiento común. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Bien, la espora se va a formar adentro de una bacteria. Por eso se llaman endosporas. Porque ¿dónde se forman? Adentro de una bacteria. Y en esa forma que te queda la célula madre, esa bacteria madre, que da lugar a la espora, el conjunto lo llamo esporangio. Al finalizar la esporulación, la célula madre se autoriza y la espora queda libre. O sea, ¿qué le pasa el esporangio? Se entiende que se pierde el esporangio como tal. La unidad esporangio está durante el proceso de esporulación. Bien. Otra característica que tienen las esporas son impermeables a la mayoría de los colorantes. Entonces, vamos a tener un problema a la hora de teñir esporas. Si tenemos la posibilidad, vamos a tratar de teñir esporas en un laboratorio. Vamos a ver si podemos hacerlo. Y la parte que a mí más me maravilla de esto es que la espora germina. De hecho, lo que ven acá es una germinación bacteriana. Y lo que queda acá es el córtex, una de las partes de la espora. Y de adentro de la espora que sale una bacteria. No sé si ven el tamaño de la bacteria con respecto al tamaño del que inició la bacteria. Ocupa mucho más espacio. ¿Está claro eso? Bien. La forma de la célula madre difiere según la especie y lo que vamos a observar es que la espora no se forma siempre en el mismo lugar. Tenemos endosporas centrales, endosporas subterminales, endosporas terminales, que es el lugar del esporangio donde crece la espora, y por último, esporangios con esporangios, en este caso terminal, pero con el esporangio hinchado. ¿Lo ven? Todo esto se ve al microscopio. Tiene que ser un microscopio óptico de excelente resolución. ¿Sí? Y lo que vamos a ver adentro del esporangio va a ser, por ejemplo, lo que vemos acá. Esto es un Bacillus anthracis. Esto no lo es. Esto es un Bacillus, no me acuerdo, creo que es subtilis, pero no me acuerdo. ¿Sí? Bien. ¿Qué ven? Dos endosporas iguales. No son iguales. ¿Lo ven? ¿Y qué vemos? Distintas estructuras. Vale la pena destacar que esta está dibujada. Ven que es como todo mucho más clarito. Esto es una imagen enmarcada. Donde, ¿qué vemos? El córtex, ¿sí? Perdón, el exosporio, la cubierta de la endospora, el córtex y por último la pared del protoplasma. Todas estructuras que hasta ahora no habíamos nombrado. ¿Está claro? Bien, si lo miro acá, ¿qué veo? El exosporio, lo mismo que ahí, pero se ve que es distinto. Bien, para adentro, ¿qué veo? La cubierta de la endospora. Después, ¿qué aparece? El córtex. Y después, ¿qué aparece? La pared del protoplasma.
O sea, que ¿cuántas paredes tienen? Son como 4 estructuras, pero 2 son paredes. ¿Sí? Esto es importante porque vamos a tener una pared dentro de una pared. ¿Para qué tiene tantas paredes? ¿Está claro? Bien. Lo primero que tenemos que lograr es que el ADN quede estable. ¿Qué pasa con el ADN cuando lo irradio con rayos ultravioletas? Más específico. Se forman dímeros de timina. Nada más. Las mutaciones, las destrucciones son posteriores por falta de reparación. ¿Claro? Y dijimos que este lo resiste. ¿Cómo lo resiste? ¿No tiene timina o la repara? Todos los organismos vivos tienen solo 4 nucleótidos, sería imposible no tenerlo. Está muy bien, tal hipótesis vale la pena, pero no es la que ocurre. ¿Cuál es la que ocurre? Lo repara. Y para reparar ADN, ¿qué necesitamos? Nunca nada es gratis. ¿Qué necesito para reparar ADN? Energía. Excelente pregunta, ahora lo vemos. Tiene que tener energía, lo que no tiene es ATP. ¿Está claro? Bien. La estabilización del ADN se va a dar por la estructura de 2 condiciones particulares. Una que es el desarrollo de una molécula particular que se llama dipicolinato cálcico. Y la segunda es que van a aparecer unas proteínas pequeñas, ácidas, que van a asociarse al cromosoma bacteriano, generando un enrollamiento muy denso de ese cromosoma. Tengan en cuenta que el cromosoma bacteriano no tiene los niveles de enrollamiento y superenrollamiento que conocemos en eucariotas. Pero ¿qué hace? Se empieza a asemejar a eso. De hecho, el ADN bacteriano va a cambiar de forma. Toma una forma A en el enrollamiento que es mucho más estable. ¿Qué? Como histona. Sí, algo parecido a eso, pero se enrolla en el sentido, no en el sentido mismo que las histonas. Lo cual le da una estructura muy particular. ¿Sí? Que justamente es lo que le da la resistencia. Lo otro es, tengan en cuenta que el ADN, como todo el ADN, tiene grupos fosfatos. Los grupos fosfatos tienen cargas negativas y van a ser estabilizados con el dipicolinato cálcico, que tiene cargas positivas. ¿Sí? El calcio es clave y lo que vamos a ver es que va a aumentar mucho el calcio intracelular, o sea, en la espora que hay, mucho calcio. ¿Está claro? Bien. Cuando se consigue esto, lo otro que también aparece es la deshidratación del protoplasma. ¿Esto qué significa? Que va a perder agua esa célula, aumentando la concentración de lo que estaba adentro. ¿Está claro? Eso, por ejemplo, va a generar que toda el agua que esté unida, perdón, que toda el agua que tenga la bacteria adentro, buena parte esté unida a alguna sustancia de la bacteria. Esto hace que, por ejemplo, la W baje. Todavía no vimos qué es la W, pero la actividad de agua va a bajar. ¿Sí? Por ahí lo vieron en química, deberían haber visto actividad de agua. Si no lo vieron, después lo vemos. ¿Sí? Lo que cambia es la transferencia de calor, la dificultad para transferir calor que el agua genera. Si yo deshidrato la bacteria, ¿qué pasa? Si el agua transfiere el calor y no hay agua, ¿y eso qué le va a dar a la bacteria? Mayor resistencia a las temperaturas. Lo otro es la conformación proteica también
hace que aparezcan menos estructuras terciarias en esas proteínas, lo cual favorece a la estabilidad térmica. ¿Sí? Lo voy a explicar de otra forma. Si yo caliento un huevo, las proteínas del huevo se modifican y el huevo se pone duro. ¿Están de acuerdo? Si yo agarro una carne y la caliento y se cocina, la carne cambia su conformación y sus proteínas también cambian. Si caliento leche, queda igual de líquida. ¿Por qué? ¿Está clara la pregunta? Bien, porque las proteínas de la leche tienen una conformación distinta a las proteínas de la carne y del huevo. ¿Cómo son? ¿Qué sé yo? Cuando les toca estudiarlas y estudiar el alimento, lo veo. No me interesa. Pero lo que sí es importante que es, ¿ven que hay proteínas que resisten el calor? ¿Sí? Y eso que se debe a que tiene una conformación particular. Si logramos conformaciones particulares, tenemos eso. Y lo otro que produce la bacteria, que es enzimas de reparación de ADN. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, che, mira, hay que reparar el ADN. ¿Está? Bien, o sea que desde que la bacteria es bacteria hasta que se transforma en espora, tiene que hacer todo esto. ¿Está claro? Y la ADN polimerasa 3 y eso. Sí, en realidad en líneas generales todas las ADN polimerasas lo que hacen es romper esa unión y tomar el homólogo de la otra cadena para copiar y poner el nucleótido correspondiente. Si del otro lado había una adenina, ahí ponen una timina. Cuando no puede leer en el marco de lectura, llega a un lugar que dice, encuentro un algo que no entiendo. ¿Qué es ese algo que no entiendo? El dímero de timina. Cuando encuentran eso, ¿qué hacen? Al dímero de timina no lo pueden leer, con lo cual no tienen con qué reemplazarlo. Pero del otro lado, la cadena, como es conservativa, ¿qué pasa? Donde había timina, del otro lado, ¿qué hay? Adenina. Como había adenina, ¿qué hace? Lo reemplaza por timina. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, es como cualquier reparación de ADN. O sea, en bacterias funciona exactamente igual. Lo que pasa en estas bacterias en particular es que tienen mucha reparación de ADN, cosa que es una de las particularidades que les permite transformarse en esporas. Si por un lado tengan en cuenta que al estar más compactas, menos expuestas al agua y todo este tipo de cosas van a tener más resistencia, pero además, si llegaran a tener un problema en el ADN, ¿qué hacen? Lo pueden reparar. ¿Eso significa que las bacterias, las esporas resisten todo? ¿Pueden, ¿Pueden reparar algún daño de ADN? Sí. Si a la bacteria le cayó una bomba nuclear al lado, no sobrevive. No. Sí, no son, tienen poder, pero no tienen tanto poder. ¿Está claro? Porque si no parece que fueran como hacen todo. Bien, la transformación de bacteria vegetativa en espora tiene 7 pasos. ¿Está? En esos 7 pasos, ¿qué va a ocurrir? Estos 4 eventos. ¿Todos juntos en el mismo momento? No, van a ir progresivamente apareciendo. Bien, vamos viendo cada paso por separado. El paso 0. ¿Cómo paso 0? Si tiene que dar 7. Bueno, ahora empiezo un cachito más atrás. En algún momento la bacteria tiene que tomar la decisión de esporular. Entonces, hay un paso que, debido a la deficiencia de carbono, nitrógeno o fósforo, sí, no. Habitualmente es deficiencia de uno e inclusive, dependiendo de la especie bacteriana, hay que ver cuál. ¿Sí?
No es que tiene que ser, tiene cada uno alguna vuelta sobre eso. Bien. Primer punto es, la bacteria tiene que empezar a modificar su estructura proteica. Por ejemplo, ¿vieron que iban a aparecer unas proteínas pequeñas y ácidas? Bien, esas proteínas están siempre transcriptas en la bacteria. No. Entonces, ¿qué significa? Que hay ciertos genes que tienen que reprimirse y otros genes que tienen que activarse. Sí, tan simple como eso. Bien, eso ocurre a partir de un gen principal que es el gen que va a generar la activación de la esporogénesis. ¿Está claro? Bien, y a partir de ahí, ¿qué tengo? Observen, una pared bacteriana y adentro de la bacteria que tengo dos membranas, ¿lo ven? ¿Y cuántas bacterias tengo? Dos bacterias, pero ¿cómo están? Unidas por la misma pared. ¿Lo ven? Bien, ahí termina. Y ahora empieza, ¿qué cosa? A ver, esto podría pasar dos cosas. O se separa y se divide y formamos dos bacterias, pero la esporulación que pasa no se separa y empieza la esporulación. Cuando empieza la esporulación, lo primero que observamos es que la membrana se invagina de otra forma. ¿Lo ven? Y da lugar a dos tabicamientos que van a terminar dando dos tabiques que se cortan, pero fíjense la diferencia con la original de la etapa cero. ¿Qué le pasó? Se corrió. ¿Por qué se corre? Porque la membrana externa, esta que está acá, observen lo que hace a medida que pasa el tiempo. Va englobando a la membrana externa de lo que va a ser la espora en el futuro. O sea, la espora entonces, ¿qué aparece? Tiene la membrana y afuera de la membrana, ¿qué le va a aparecer? Otra membrana. Por ahora, la membrana queda recubierta de otra membrana. Eso es una de las cosas que va a pasar. Pero a la vez que está pasando esto es lo único que pasa. Observen, ¿qué le pasa al ADN de la otra célula? Se empieza a fragmentar, empieza a perder integridad. ¿Y qué está pasando acá adentro? ¿El ADN queda así como estaba? ¿O se va a empezar a sintetizar dipicolinato cálcico? Va a empezar a captar calcio del medio y va a empezar a formar las proteínas chicas y agudas. O sea, van pasando, no es que pase una sola cosa a la vez. Empieza todo ese proceso. ¿Está claro? A la vez que están pasando esos procesos, se empieza a generar adentro de la bacteria, vemos que empieza a generarse otra estructura. ¿La ven ahí, la negra? ¿Sí? Que va a ser una pared de peptidoglucano. ¿Ah? Bien. Y por fuera de la primera membrana se va a generar una segunda pared de peptidoglucano. Sí. ¿Qué es el septo? Es este. Esta. Fíjate cómo veníamos. Esta división, ¿qué haría? Se dividen por completo. Pero antes de que acá se separen las dos bacterias, en la esporulación, ¿qué ocurre? No ocurre esto, no se separan las dos membranas, ¿qué pasa? Las membranas se imaginan que en una célula común se imaginarían, se unirían, formarían esto y se separarían en dos, pero en la que está esporulando, ¿qué pasa? Se empieza a invaginar la membrana, a esto lo llamamos filamento axial, ¿sí? Y ese filamento axial, en vez de hacerse en la mitad de la bacteria, ¿dónde se hace? En este caso se hace en un costado porque esta espora es terminal. ¿Se acuerdan que había distintas posiciones?
¿Se entendió hasta acá? Bien, entonces, ¿qué ocurre luego? Estas dos membranas, ¿qué pasa? Se unen. ¿Y qué forman? El septo. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Bien, ¿se entendió que se forma una pared bacteriana? Después que tengo una membrana y por fuera de esa membrana que se está generando otra pared que va a dar lugar a que me quede pared, membrana, pared y una membrana laxa. La pared que queda del lado de afuera es lo que llamamos córtex. Tanto la pared interna como la externa, la pared del protoplasma como la pared del córtex, las dos están formadas de peptidoglucanos. Y entonces, ¿por qué no son lo mismo? Las dos están formadas de peptidoglucanos, pero la composición de esos peptidoglucanos son distintas. Cambia la composición de ácido N-acetilmurámico, cambian algunas moléculas que claramente cumplen funciones diferentes. ¿Sí? No me voy a meter en ese nivel de... Está claro, pero que está claro que la pared del córtex no es la pared del protoplasto y son paredes distintas y por eso tienen nombre distinto. Si no, serían lo mismo. Bien. Lo último que falta es la formación final del exosporio con las cubiertas de membranas que terminan de unirse. ¿Qué quedó adentro del protoplasma? Que hay cosas que no dije y me olvidé de decir. Habíamos dicho que para que se forme la espora había 4 cosas que tenían que pasar. ¿Cuáles eran? La primera, el aumento del lipicolinate cálcico, la formación de las proteínas ácidas, las proteínas pequeñas ácidas. ¿Qué más? La deshidratación del protoplasto. ¿Cuándo empieza? La deshidratación del protoplasto va a empezar en la etapa 4, pero fundamentalmente en la etapa 5 es la que determina. Y acá hay un punto que también es interesante, que es lo que termina de definir que se va a esporular es el paso del 4 al 5. Antes, si cambian las condiciones del medio, puede volver a transformarse en bacteria vegetativa. ¿Está claro? Eso es lo que lo define. Íbamos formando, ya habíamos hablado de que se formaba el lipicosilinato cálcico, que se formaban las proteínas pequeñas y agudas. ¿Qué más? Tenemos que cambiar la modificación de ciertas enzimas, pero además tienen que aparecer las enzimas, se tienen que sintetizar las enzimas de reparación. Se sintetizan después de que se compactó todo el cromosoma. ¿De dónde saco las enzimas? Tienen que empezar a sintetizarse. Pero nos faltan más cosas. Necesitamos que empiece la deshidratación, pero no solo la deshidratación. ¿Tenía ATP la bacteria? ¿Por qué no tiene ATP? Tenía, pero tiene que perderlo para transformarse en espora. ¿Por qué? La parte clave es lo que el calor o los rayos ultravioletas o los desinfectantes normalmente rompen de toda la química, van a ser los dobles enlaces. Y no sé si se acuerdan, pero la adenina tiene muchos dobles enlaces, con lo cual tener adenina es una molécula relativamente sensible a estas condiciones. ¿Está claro? Por eso la tenemos que eliminar. Y la bacteria se queda sin nucleótidos fosfatos. Pero si se queda sin nucleótidos fosfatos, y habíamos dicho que después tenía que germinar y que necesitábamos energía,
que se quede sin nucleótido de fosfato significa que algo de energía tiene que tener guardada de alguna forma. ¿Pero qué no tiene? Nucleótido de fosfato. ¿Qué va a tener en su reemplazo? Que todavía lo está sintetizando en estos pasos. Va a tener 3-fosfoglicerato. ¿Vieron glucólisis? Bien, el 3-fosfoglicerato es un metabolito intermediario de la glucólisis. Y quiero ser más estricto en la definición, es el primer intermediario de la fase de beneficios de la glucólisis. El 3-fosfoglicerato se transforma en 2-fosfoglicerato para transformarse en fosfonolpiruvato para transformarse en piruvato. ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Ah? Bien. 3-fosfoglicerato como forma de molécula de alta energía. Se compacta el cromosoma y te queda completamente compactado, ¿cómo puedo...? No lo dije, me olvidé un paso importante. ¿Dije que no había nucleótido de fosfato? Sí. ¿Dije que no había ARN mensajero en la espora? Bien, la espora no tiene ARN mensajero. Y si no tiene ARN mensajero, no puede sintetizar la proteína. Con lo cual las proteínas, cuando se tienen que sintetizar, antes. De la etapa 1 al 4 está sintetizando esto. Ahora, una vez que deshidrató y compactó, no hay vuelta atrás. ¿Por qué? Ya está en la espora, ya queda completamente armada. Por eso, lo único que falta es la maduración de la espora, que va a estar dada por la estructura del córtex y de las paredes externas. ¿Está claro? Bien, las proteínas las proteínas no aumentan su estabilidad. Las proteínas son otras. Sí, porque las proteínas de las que estamos hablando, en todos los casos, son enzimas. Las únicas proteínas que no son enzimas, ¿cuáles son? Las ácidas, las pequeñas y ácidas. ¿Que para qué se sintetizan? Para compactar y estabilizar el ADN. ¿Claro? No, son... Sí, son las últimas porque una vez que empezás a sintetizar eso, en realidad hay algunas vueltas y depende también del grupo bacteriano, pero en realidad el cromosoma tiene en algunos lugares, tenés regiones donde tenés como la región de transcripción del cromosoma que determina la esporulación es como una región única de todo el cromosoma. Entonces se ve que a la vez va por un lado compactándose parte del ADN, pero la compactación del ADN no es prendido o apagado. Hay partes que se van compactando y partes que quedan abiertas. Y las últimas que se cierran son las que forman la esporulación. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, inclusive hay una parte del ADN que tiene que tener alguna región sensible a los cambios del medio. ¿Por qué? Porque si no, nunca saldría el formato espora. ¿Está claro? Lo que se observa en la etapa 6 es justamente que se termina la síntesis de la cubierta, la parte más externa, y cambia la restringencia de la espora al microscopio. Dicho de otra forma, cuando movemos el micrométrico en el microscopio con la espora y necesitas un microscopio, yo no, la verdad lo intenté hacer y esto nunca lo vi. Lo leí y te dicen aumenta la refractabilidad de la bacteria. Sí. Yo la miro al microscopio y no veo nada. Sorry. Igual no soy muy bueno mirando al microscopio, pero debo decir que no lo veo. Pero también se sabe que la refractabilidad
de la bacteria está relacionada con la termoresistencia. Y la refractabilidad está relacionada con el grado de orden, con lo que sería como una estructura cristalina a nivel proteico. ¿Sí? Por último, ¿qué queda? La lisis exterior, y solo me queda el exosporio, la membrana. ¿Sí? ¿Y qué me va a quedar? La cubierta, el córtex y la pared del protoplasto con el protoplasto modificado. No, paredes son dos. Dos paredes de una membrana. Exacto. En realidad, membranas no, pará. Tenés, si contamos la del exosporio, en el exosporio tenés una membrana. Y después tengo una membrana acá. O sea, son dos paredes. Si no, te quedarían las dos paredes pegadas una al lado de la otra. Una membrana, tengo una pared. Acá queda una especie de membrana, no se la nombra habitualmente. Después tenés la pared. Y por último, dentro de la pared del protoglucano, queda algo parecido a una membrana, pero no es estructuralmente importante. Recuerden que las membranas bacterianas son más importantes desde el punto de vista metabólico que desde el punto de vista de como lo vemos en eucariotas. Sí, que la membrana lo es todo. En las bacterias son más importantes las paredes. ¿Sí? ¿Está claro esto? El córtex sería como la membrana. No, el córtex es protoglucano, es rígido. Sí, es este. Pero ven que queda córtex y está separado. Ahí queda una parte de lípidos, que sería como un resabio de membrana, que surge ¿de dónde? De que entre la formación, ven acá, de la pared del protoplasto, y el córtex que se va a armar por fuera de esta membrana, ¿qué le queda? Una membrana intermedia. Esa membrana intermedia después se va desintegrando en parte. Tengan en cuenta que es una membrana. ¿Qué son? Lípidos. ¿Están de acuerdo? Bien. ¿Qué le pasa a los lípidos cuando los calentás? ¿Qué pasa si caliento manteca? Se derrite, ¿no? Bien. Yo quiero armar algo que resista a 100 grados. ¿Qué les parece? Con lípidos, entienden que la membrana, algo de esos lípidos quedan, pero no son importantes. No piensen en las membranas lipídicas, fosfolipídicas, bicapa, con proteínas del lado de adentro, con proteínas del lado de afuera, con proteínas transmembranas. Si está todo eso, la bacteria se muere. ¿Por qué? Porque esas estructuras, ¿qué pasa? Y entonces no puede estar. ¿Qué pasa si le pongo un detergente a una membrana? Entonces, ¿la espora es resistente a los detergentes? Si es resistente a los detergentes, claramente no tiene esa membrana. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Se van perdiendo las capas. Es todo dinámico, no es un paso. Lo que tratamos de explicar es cómo crece un chico. Yo voy a decir, tengo un bebé y va creciendo. Bueno, ¿qué parte? No, bueno, por un lado crecen los huesos, por otro lado crecen los músculos. Bueno, pero lo ves por partes, pero en realidad ¿cómo crece? Todo junto. Entonces, hay partes que van desapareciendo conforme otras van apareciendo. ¿Sí? Para mí, lo más importante de esto que tienen que saber que es, hay 7 pasos. ¿Por qué 7 y no 49? Porque estos 7 pasos los podemos ver. Pero en el medio van pasando cosas que no las nombramos como etapas. ¿Por qué? Porque no las puedo ver. ¿Está claro? Bien, y durante esas 7 etapas, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los procesos que van pasando a la vez? Proceso número 1, aumento del dipicolinato cálcico y formación de las proteínas las proteínas pequeñas y ácidas.
Proceso número 2. Deshidratación. Recuerden que la deshidratación también cambia, expulsa cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué expulsa? Expulsa los nucleótidos, expulsa el ARN, expulsa cosas. Bien, ¿qué más ocurre? Aumenta la resistencia a la temperatura de las proteínas. ¿Qué proteínas? Las que forman los peptidoglucanos. ¿Y qué otras proteínas? Las que queden de reserva para la germinación. Pero ¿cuántas son las proteínas que quedan de reserva para la germinación? La ADN polimerasa 3, que es la que repara, y después algunas otras que sean las que hagan el metabolismo para obtener energía a partir del 3-fosfoglicerato. Porque si no me quedan esas enzimas, ¿qué pasa? No tengo energía, y si no tengo energía no puedo reparar el ADN, no puedo germinar, eso tiene que quedar. Ahora, ¿esas enzimas son las mismas que estaban en la bacteria células madre? No, ¿por qué? Porque tienen otra función, porque por ahí no son tan eficientes, porque por ahí el delta G de estas proteínas no es tan activo, pero no van a tener la misma constante de Michaelis-Menten, no son las mismas proteínas, pero ¿qué característica sí tienen estas proteínas? Son termoresistentes. ¿Está claro? ¿Se entendió esto? Las paredes de lípidos van desapareciendo y la única que ves a gran escala es la del exosporio, que es la última. Es un lípido, es lipídico. Es lipídico, no es péptido. ¿Sí? Es una membrana, tiene proteínas, sí. Tengan en cuenta qué es el exosporio. Repasemos. Por encima de todas las cosas tienen nombre raro. ¿Qué se capa de ¿Sí? Primero, ¿qué dice acá la diapositiva sobre el exosporio? Sí, pero dice, ¿tiene o puede? O sea, ¿todas las esporas tienen exosporio? Bien. Ahora, ¿de qué es esa capa delgada? Es una mezcla, pero fundamentalmente va a ser una mezcla lipídica, pero de una composición lipídica que quedó de dónde. ¿De dónde sale ese exosporio? De la membrana de la bacteria madre. ¿Está claro? ¿Se acuerdan que se formaban dos membranas? ¿Sí? ¿Cuál de las dos va a ser? La de afuera. ¿Está claro? ¿Se entiende más o menos esto? Bien. Entonces, ¿el exosporio está siempre? Bien. Y adentro del exosporio, ¿qué me queda? Acá dice cubierta, ¿no? Vamos para atrás. ¿Qué es esa cubierta? ¿Tiene el exosporio acá? ¿Qué es la cubierta? Sí, es una de las paredes. ¿Sí? ¿De qué está hecha? De peptidoglucanos. ¿Está claro? Bien. ¿Y adentro qué tengo? El córtex. ¿Y de qué está hecho? De peptidoglucanos. ¿Y en el medio qué tengo? Dice que hay algo ahí entre la pared de la espora y el córtex. ¿Hay algo? No. ¿Pero no tenía que haber una membrana?
la membrana prácticamente puede quedar algo, pero no es una estructura de importancia a la termoresistencia. ¿Por qué? Porque si apareciera un golpe de calor sobre la espora, ¿qué le pasa? Esa membrana se diluye, se rompe, pero no cumple ninguna función biológica. Si cumpliera una función biológica, la espora pierde viabilidad. Por eso es que las membranas se dejan de nombrar. Porque una vez formadas estas paredes, lo que tiene importancia para la espora, ¿qué son? Las paredes. ¿Se entiende esto? Bien. Y por último, tenemos el córtex y adentro tenemos el protoplasto, que recuerden que el protoplasto también va a tener una delgada pared alrededor, que era la que veíamos inicialmente. Esa delgada pared es importante que esté porque la bacteria tiene, esta espora va a germinar. Cuando germine, ¿qué va a hacer? Cuando germine, ¿qué va a hacer? Liberarse. ¿Y qué tiene que tener alrededor la bacteria? ¿De qué está hecha una bacteria común y corriente vegetativa? Las bacterias no todas tienen cápsulas. Lo que tienen todas las bacterias por fuera es pared y más las gram positivas, que tienen una pared más grande. No. Y las gram positivas solo Clostridium, Bacillus, o sea, por ejemplo, los estafilococos no hacen esporas. Toda la familia Micrococcacea, ninguna hace esporas. ¿Sí? Los micrococos no hacen esporas. Es más, bacterias que formen esporas son las menos. Y no me voy a dedicar, pero también hay otras conformaciones de resistencia en otro grupo bacterianos, como por ejemplo las cianobacterias o los actinomicetos, que no las vamos a ver. ¿Por qué? Porque para lo que tenemos que ver en la materia no cumplen una función de importancia. ¿Está claro? Ahora, las esporas cumplen una función de importancia. Las estructuras más importantes de las esporas, ¿cuáles son? No, y el protoplasto, la parte interna. ¿Por qué no me importa el exosporio? ¿Sí? ¿Está claro lo que quiero decir? ¿Se entiende a dónde voy con esto? Bien. ¿Podemos germinar? ¿Qué hay que hacer? Primero, ¿qué es lo primero para germinar? Un cambio en el medio que tiene que ser, no solo tiene que haber un cambio en el medio, la bacteria tiene que detectarlo, porque si la bacteria no lo detecta, para eso ¿qué tiene que haber? Receptores en la espora que modifiquen la estructura interna. ¿Sí? Algo tiene que modificar la estructura de la espora. Esto en conservación de alimentos para Clostridium botulinum, por ejemplo, o para Bacillus cereus, está bastante estudiado porque justamente la espora no causa enfermedad, pero si germina podría causarla. Con lo cual, ¿la clave cuál es? Que no germine. Yo no busco matar a todas las esporas en los alimentos. Lo único que busco es evitar que germinen las esporas. Porque si tuviera que agarrar a todos los alimentos y llevarlos a 121 grados durante 15 minutos, no te queda nada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Eso lo hacemos para un medio de cultivo. Lo hago para una tuna en lata. ¿Cuánto dura en un estado? Hay esporas que tienen más de 100 años en estado de espora.
Esto está bastante demostrado con Bacillus anthracis y los campos a donde aparecían animales con Bacillus anthracis, aparecían brotes y se podían controlar por la parte serológica que procedían de bacterias que eran las mismas bacterias. Para que se haga una idea, el Bacillus anthracis, por ejemplo, en vacunos, en vacas, las vacas se vacunan contra anthrax, pero tienen tanta estructura y tan poca expresión serológica que frente a un brote grande, frente a la presencia muy grande de Bacillus anthracis, podés llegar a tener una mortandad de hasta el 20% de los animales vacunados. Agarrarte anthrax no está bueno. ¿Sí? Aparte, sangrás por todos lados, es horrible. La sangre es muy oscura. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, primer paso entonces, ¿qué necesitamos? La activación. ¿La activación qué es? Detectar el cambio del medio. ¿Y qué más? Empezar a hacer los cambios conformacionales dentro de la espora para que la espora empiece la conversión ¿a qué? A bacteria vegetativa. ¿Para eso qué tiene que pasar? Sí, y esos receptores van a cambiar reguladores genéticos. ¿Y esos reguladores genéticos qué van a hacer? Activar las enzimas. ¿Qué enzimas? Si solo dejamos muy poquitas. Empezamos con la reparación genética y empezamos con el gasto de energía que había quedado acumulado adentro de la espora justamente para todo este proceso. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Se empiezan a degradar las proteínas agudas, se empieza a eliminar el dipicolinate cálcico. Decime. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Sí, justamente. ¿Cuál es? Y sí. ¿Por qué? Porque si todo el ADN queda posible de ser activado, nunca podés cambiar el metabolismo. Punto importante, todos estos pasos ocurren únicamente con energía y metabolitos que están dentro de la espora. Todavía no traemos metabolitos del medio. ¿Por qué? Porque para traer metabolitos del medio, ¿qué tenés que hacer? Poner mínimo carriers, proteínas transportadoras. Pero si yo pongo proteínas transportadoras, lo otro que pasa que es, empiezan a pasar cosas que empiezan a acumular agua que te obliga a aumentar el tamaño de la célula y teníamos dos paredes de proteoglucano reapretadas. Digo, se tienen que empezar a degradar las paredes. ¿Sí? ¿Para esto qué necesito? Se degradan solas, de onda. Necesito enzimas. Bueno, ¿y todo eso de dónde sale? Las estructuras proteicas no son un problema. ¿Por qué? Porque tenemos adentro las proteínas pequeñas y agudas que se van degradando y te van dando aminoácidos para armar las nuevas proteínas. Y lo otro que me faltaba, ¿qué era? Energía. ¿De dónde la saco? Del 3-fosfoglicerato acumulado dentro de la célula. A partir de ahí empezamos con los diferentes ciclos que, dependiendo de cuál sea el metabolismo y cuáles sean las restricciones, tanto del medio como de la bacteria, van a ser distintos. Por ejemplo, la bacteria va a activar la vía de síntesis de las pirimidinas y de las purinas o los va a tomar del medio. Porque para activar la vía de las purinas primero tenemos que hacer necesitamos generar ribosa, para eso necesito tener
glucosa. Estamos en lo mismo siempre, digamos. ¿Sí? Empezás con eso. ¿Y luego qué ocurre? Al fin de la etapa de iniciación, ¿qué empezamos a observar? Que ya esta espora empieza a tomar nutrientes del medio. Fundamentalmente azúcares. ¿Sí? Está pasando a la vez. Acordate, en la iniciación se liberan las proteasas que te van a hacer la ruptura de las proteínas agudas y pequeñas, pero también la ruptura de los proteoglicanos en la parte externa. Lo están pasando, insisto, no es que pasa una cosa. ¿Está claro? Bien. Y cuando ya empieza a desarrollar, el último paso que es la liberación, que es la ruptura definitiva del córtex, ¿sí? Y la pared del protoplasma empieza a engrosarse. No sé si ven acá la pared, de este lado negra, y de este lado. ¿Es igual? Acá y acá. ¿Se ve? ¿Por qué? Empieza a engrosarse. Recuerden que las bacterias gram positivas tienen paredes gruesas. Y lo otro que va a pasar es que van a ir cambiando la conformación química. Porque la pared que estaba armada para resistir dentro de la espora, ahora ¿qué tiene que hacer? Transformarse en una pared para resistir el medio, y no solo resistir el medio, permitir el intercambio de nutrientes, porque si no, el protoplasma es la parte interna, sería el citoplasma bacteriano, eso se agranda y la pared se engrosa. Sí. ¿Ah? Bien. Por último, ¿qué ocurre? O sea, una vez que se formó todo esto, ¿qué pasa? La bacteria se libera. ¿Y en qué estado? Estado reproductivo. Entonces, ¿qué va a empezar a hacer esa bacteria? Activar los metabolitos para obtener energía y estructuras carbonadas y a partir de ahí empezar a sintetizar para entrar en un ciclo de crecimiento cada vez más rápido. Pregunta, ¿todas las esporas, cada una de los cientos de millones de esporas que hay en el ambiente, logran hacer esto con eficiencia? No, hay muchas que se mueren en medio del camino. ¿Está claro? Igual estamos hablando de una estructura que se pone en el borde de entre lo vivo y lo muerto. ¿Sí? Estamos hablando de una estructura que tiene la homeostasis suspendida. Es como decir que una espora está viva. Es como complejo. Todo depende de cómo definamos vida. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas con esto? Bien. ¿Qué nos queda ver de esta presentación? Un cuadrito precioso para estudiar, porque esto es fácil de tomar en el examen, que básicamente, ¿qué es? Debería aclararles todo lo que vimos antes. ¿Qué es? Bacteria vegetativa versus espora. ¿Qué observamos? Veamos, contenido de calcio bajo, alto. Ácido glicolínico, ausente, presente. Metabolismo elevado, bajo, ausente. Bien, síntesis macromolecular. Presente, ausente. ARN mensajero.
A mí siempre esto me asombra. Las esporas no tienen ARN mensajero. Entonces, ¿cómo sintetizan? ¿Qué dije? En la etapa inicial de activación, ¿sintetizan proteínas? No. ¿Cuándo cambia la activación e iniciación? Y cuando empiezan justamente a producir sus propias enzimas. Pero para producir las propias enzimas, ¿qué necesitamos? ¿Y de dónde lo saco? Si no había. Va a haber reservas de algunos nucleótidos en algunos lugares que justamente se van a transformar. Vamos a tener una transcripción que lo primero que va a ocurrir es formar ribosomas, ARN mensajero, para poder obtener las diferentes proteínas. Si no, nunca empezamos con el ciclo. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. El contenido de agua. Una bacteria estándar, 80-90%, una espora del 10 al 20. ¿Está? Y lo otro característico que es pH. La espora tiene pH débilmente ácido. ¿Sí? ¿Está? Bien. ¿Qué sumaba la bacteria? Tenemos ácido dipicolínico, proteínas solubles en ácido, y las proteínas pequeñas ácidas, se llaman, o solubles en ácido. ¿Está claro? Necesita bajar el pH para ir. Sí, y eso también cambia y estabiliza ciertas cuestiones, como por ejemplo algunas regiones del ADN. Tengan en cuenta que el ADN cambia de forma, toma forma A, toma una forma que no es como lo vemos siempre, el ADN de doble cadena organizado y enrollado como se enrolla así. No me quiero aumentar tanto en la bioquímica de esto porque tampoco es tan importante. Bien, por último, esto está puesto acá, lo vamos a hacer en el laboratorio tercero o cuarto. El cuarto. Tinciones. Lo vamos a volver a repasar, con lo cual no quiero dedicarle tiempo ahora. ¿Sí? ¿Qué es? ¿Por qué está puesto acá? Porque las tinciones surgen a partir de usar colorantes. ¿Qué son los colorantes? Las moléculas de colorante tienen dos partes. Una parte que es el cromófono, la parte que le da color. Y una segunda parte que es la estructura que le permite unirse a determinadas moléculas de la bacteria. ¿Está claro? Porque si el cromófono estuviera solo y no tuviera con qué unirse el resto de la bacteria, ¿qué pasa? Pongo el colorante, después ¿qué hago? Lavo y ¿qué te queda? Nada. Medio obvio. No hace falta pensar. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué tipo de colorantes hay? Básicos y ácidos. ¿Por qué? Los colorantes ácidos, ¿qué tienen? Cargas negativas. Los colorantes básicos van a tener cargas positivas. Los colorantes básicos se van a unir a sustancias ácidas. Los colorantes ácidos se van a unir a sustancias básicas. ¿Sí? Bien, primer tipo de tinción, tinción simple. La tinción simple usa un único colorante. ¿Para qué se usa? Para colorear los microorganismos. ¿Y qué te va a dar? Forma, tamaño, nivel de agrupamiento, no mucho más que eso. No me dice cómo es la pared. ¿Por qué?
Es un solo colorante. ¿Se unió o no se unió? Nada más que eso. La tinción de Christian Graham, que tal cual la presenta en el Congreso de Mexicología, la presenta como diciendo, se me ocurrió hacer esta tinción, explicando esto, y es lo mejor que conseguí hacer. Y particularmente, no se habían dado cuenta, porque todavía no se habían inventado los antibióticos, que la gran mayoría de los antibióticos atacan a la composición de la pared. Entonces, sabiendo cómo es la pared, ¿qué pasa? Si sé cómo es la pared, sé qué antibiótico dar. O sea, la tinción de Gram, 30 años después, 40 años después, empezó a ser fundamental para determinar cómo medica un paciente. Y en su momento era solo para ver, tratar de analizar qué tipo de microorganismo tenías. Siendo que te da esta condición. Ven acá, gran negativos, gran positivos abajo. ¿Sí? Que básicamente, ¿cómo se hace? Primero coloco un colorante, lo fijo, lo decoloro, y luego ¿qué hago? Coloco el segundo colorante. Punto importante que no dije al principio. Las bacterias, naturalmente, son transparentes. Muy pocas bacterias tienen color. Con lo cual, ¿para qué le pongo colorante en la tinción simple? ¿Por qué no las miro sin colorante? Porque no voy a ver nada. ¿Claro? ¿Eh? Bien. Fijamos la muestra en el portaobjetos, ponemos el cristal violeta, ponemos el mordiente. Punto importante, esto es lo que fija el colorante a la pared bacteriana. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Decoloro. Y acá pasa una cosa interesante. Si la pared tiene la estructura necesaria para que el mordiente fije el color queda fijado. Si la pared no tiene esa composición, ¿qué pasa? No queda fijado y cuando ponga el decolorante, ¿qué pasa? Se decolora. ¿Y ahora de qué color es la bacteria? Transparente. ¿Cómo la veo? El segundo colorante se conoce como colorante de contraste. ¿Está? ¿Se entendió? Terminamos, lo miramos y ¿qué vamos a observar? Que te va a dar violeta o rosa según el colorante que haya funcionado. ¿Está claro? Bien, tengan en cuenta, por las dudas, cuando trabajan en el laboratorio, que todos estos son colorantes vitales, es decir, que también tienen células vivas. Por si se te cae encima el colorante, te va a durar unos días encima, más o menos 20. Es algo ideal para tirarle a quien se recibe. Yo les digo, le tiramos verde de malaquita, fucina ácida y azul de metil. Quedó divino. Precioso. Después a mí me afeitó unas cejas. Bien. Tinción de Esto ácido después resistente. se los dejo para ver los videos. No tiene mucho sentido que los veamos acá. ¿Todas las bacterias son gram positivas o gram negativas? No. Aplicamos esos colorantes y si la bacteria no tiene una pared adecuada para esos colorantes, ¿qué pasa? No se tiñe. ¿Y entonces qué hago? Cambio y tengo que probar otro tipo de colorantes. Para eso, por ejemplo, utilizamos la tinción de Nielsen que sirve para micobacterias. ¿Quiénes son los micobacterium? ¿Por qué son famosos? Bueno, principalmente por causar, por ejemplo, tuberculosis o paratuberculosis. Bacterias que no son nada agradables a la vida. Tienen un ácido particular que se llama micólico, que justamente vamos a tratar de aprovecharlo con el colorante. Pero para eso el colorante tiene que ser otro y el decolorante tiene que ser otro. Fíjense que uso alcohol etílico mezclado con ácido clorhídrico. Por eso, las bacterias que se tiñen con esta coloración se llaman bacterias ácido alcohol resistentes.
Porque ¿qué resiste? La decoloración con un alcoholácido. Si se destiñen porque no son resistentes, ¿qué voy a utilizar? Un segundo colorante para barras. ¿Se ven acá? ¿Sí? Esta tinción habitualmente no la hacemos en clases. ¿Sí? Porque guardar micobacterias es re difícil. Bien, y la tinción de Shepard-Full para esporas. Habíamos dicho que los colorantes se fijan, las esporas, ¿fijan colorantes? No, con lo cual las quiero teñir con un colorante. Bueno, esta si podemos la vamos a tratar de hacer, pero esta tinción es re difícil de que te salga. ¿Por qué? Porque las esporas no fijan colorantes. O sea, que te salga bien es raro. Se puede, si estás capacitado, si lo probás, si lo haces varias veces sale, pero la primera vez que lo haces, si te sale mal, hay que seguir practicando. Bien, acá usamos verde de malaquita para las esporas, ¿sí? Y safranina para el contraste. ¿Cómo fijamos el color verde de malaquita? Con calor. Vamos a tener que cocinar el verde de malaquita junto a las bacterias para que se fije. Lo cual es divertido porque tenés los guantes puestos, lo pones al calor, si te pasaste, quemás los dedos. ¿Sí? Yo no necesito que estén vivas, yo necesito verlas. No pido que se muevan. ¿Sí? ¿Recordás que cambiábamos toda la estructura proteica y le poníamos el isoporio y eso? Y tenía una composición distinta a todas las paredes. Y si tiene una composición distinta a todas las paredes, y los colorantes que tiñen paredes, ¿qué pasa? No lo colorean. Por eso cambiamos, ven que cambias todo el color. ¿Sí? ¿Está? ¿Se entendió esto? Bien, pasamos a crecimiento microbiano. Pero hacemos un recreo primero. Acá lo hacemos. Si tenemos suerte, yo una vez que lo he hecho, me salió.